Muchas gracias. Grupo Parlamentario Partido Aragonés, señora Herrero. Muchas gracias, señora presidenta. Señor director general, bienvenido a esta comisión. Y es un placer que tengamos la oportunidad de hablar de lenguas, un tema realmente apasionante en la Cámara y apasionante también en la calle, porque usted es perfectamente conocedor, al igual que yo, de los debates, de las tertulias, de las discusiones que muchas veces se generan en cualquier tertulia sobre este tema, este ámbito, sobre todo pues especialmente para las personas que de alguna manera lo viven cercanamente porque son de zonas de Aragón donde se habla otra lengua aparte del castellano o porque están especialmente implicadas. Decía el señor Briz que le agradecía y le reconocía el discurso conciliador que ha tenido. Pues mire, yo ahí le doy la razón, es verdad, y tuvimos la oportunidad además de estar departiendo un poco sobre esta cuestión y sabe que yo le he tendido un guante en nombre de este grupo parlamentario para poder llegar a acuerdos y para poder de verdad promover una política lingüística que nos permita preservar nuestro patrimonio y proteger nuestras lenguas. Pero el señor Briz, que decía eso y que yo le doy la razón, a continuación decía que que habíamos perdido los acuerdos que se habían alcanzado en esta Cámara, y nombraba los acuerdos de 1997 y de 2001. Yo quiero recordar otro acuerdo muy importante posterior que ha habido en estas Cortes, y es el Estatuto de Autonomía. Y en el Estatuto de Autonomía, en su artículo 7, se dedican 2 párrafos a hablar de las lenguas y hacer referencia a lo que se reconoce que tenemos en Aragón y se mandata a las Cortes a hacer una ley. Y ese es el acuerdo que hubo. Y este artículo me consta que cuando se debatió el Estatuto de Autonomía fue tratado con especial mimo y atención. Y las palabras de ese artículo están muy medidas. Y fueron las únicas palabras, y otras no hubieran podido lograrlo, las que consiguieron el acuerdo de todos los grupos de estas Cortes, excepto de los 4 diputados de Chunta, que no estuvieron de acuerdo con el Estatuto de Autonomía. Es decir, más consenso que ese, que es el más reciente, además, en nuestro Estatuto de Autonomía es difícil que podamos tener. Y fíjense que en ese artículo no se denominaban las lenguas de Aragón, porque si no, no hubiese habido acuerdo. Es más, no hubiese habido estatuto. Entonces, tenemos que saber que esos son los mimbres que tenemos y que si realmente queremos hacer discursos conciliadores y queremos promover políticas lingüísticas de aproximación y de consenso, estas son las reglas de juego. Ahora ha cambiado el escenario político, hay nuevos grupos en las Cortes, pues se irán posicionando a este respecto, pero la realidad es que refleja lo que hay también en la calle. No podemos estar al margen de lo que la sociedad piensa y dice en las calles. Una ley sin consenso es una ley muerta. Y se aprobó una ley por una parte, cuando cambió el gobierno se aprobó otra ley por otra parte, con la otra en contra, cuando sinceramente creo que era sumamente respetuosa la ley que hoy está vigente, sumamente respetuosa, y lo que hace es permitir que cada cual pueda denominar a las lenguas como quiera. Fíjense qué fácil. ¿Más respetuoso que eso? ¿Quieren decir que más acuerdo que el que se puede concitar así se puede encontrar con otra ley? Díganme con qué ley, si yo ya sé que lo ideal sería otra cosa, pero no nos vamos a poner de acuerdo. Con lo cual, ¿cuál es su idea? ¿Cuál es la previsión inicial? ¿Qué nos separa? ¿La educación, la relación con las administraciones? No. En eso estoy convencida de que nos podemos poner de acuerdo. Para la denominación de la lengua, y digo lengua, que nosotros no hablamos de modalidades, decimos que hay modalidades en el seno de las lenguas, pero hablo de la lengua que se habla en la zona oriental de Aragón. Con criterios científicos, ha dicho usted, desde el ámbito científico, que ha medido muy bien también sus palabras ahí, desde el ámbito científico se considera parte del catalán. ¿Desde qué ámbito científico? Porque hay diversos ámbitos científicos y además, lo dije el otro día, además en el Pleno y en otras ocasiones, y reitero, ¿desde qué ciencia? Porque yo apelo a que usted hable de otra ciencia, de la historia.
por no hablar de psicología y de sociología, etcétera, etcétera, pero si hablamos desde el punto de vista científico, no hay razones que avalen el argumento de que la lengua que se habla en la zona oriental de Aragón sea catalán, ni mucho menos. Y, por cierto, me ha parecido entender que desde Ciudadanos se ha utilizado la denominación de catalán de la franja. No sé si refiriéndose a palabras de otras personas o haciendo las suyas, pero desde luego ni franja ni catalán. O sea, lo de la franja, de verdad, me gustaría que se dejase de utilizar y que se erradicase totalmente, porque es un término que se utiliza desde Cataluña y no todos, desde los catalanistas que hablan de anexión, etcétera, etcétera. Espero que sea un error, señora Gaspar. Previsiones que tiene. Nosotros hemos hecho declaraciones, por ejemplo, al respecto de la propuesta que hicieron de reforzar el tema de la lengua aragonesa del norte, y estamos de acuerdo. Creemos, nos preocupa especialmente, y termino, nos preocupa especialmente esta lengua en el norte que está en peligro de extinción y que por la polémica de la denominación de la lengua de la zona oriental está pagando el pato la lengua del norte y realmente está en peligro de extinción. Tendrá nuestro apoyo para reforzar la enseñanza y la educación de esta lengua, eso sí, respetando totalmente las modalidades diferentes, que además son con diferencias más marcadas por la falta de comunicación entre los valles histórica, como bien sabe, y desde luego no a unificar la lengua a una lengua artificial en la que no se vean reconocidos los hablantes. Lo que pretendemos es que los hablantes de las lenguas minoritarias en Aragón sean capaces de escribir correctamente su lengua materna, la lengua con la que han aprendido a pensar, a relacionarse, a comunicarse con su madre, con su padre, con sus compañeros en la calle, y ese es el objetivo y eso es lo que tiene que hacer una ley, respetando como cada uno la viva, la sienta y la quiera llamar.